Vamos a conversar ya con nuestro segundo invitado, el doctor Boris Ávila Simpson. Él es analista político y vamos a hablar de toda la coyuntura política que vive el Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos desde la capital de la República esta vez. Esta vez no está en Guayaquil. Hace como un mes estuvo por acá, por la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, mis queridos amigos. Carlita, buen día, feliz año. Mi querido Jaime, esperando que por lo menos entre las personas que sí tenemos un poco de cerebro y un poco de alma, nos podamos dar un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor, me gustaría que usted nos dé una opinión sobre lo que ocurrió ayer en esa audiencia donde Viviana Veloz lo tuvo de frente al señor Najas, quien es denunciado por hacer videos pornográficos en contra de Viviana Veloz, y que esos videos o esas fotos pornográficas que hizo aparecieron en el chat de Fernando Villavicencio. Así es, yo como hombre de derecho me parece que es el camino adecuado, el camino que nos da la sociedad y el camino que nos da la razón para poder establecer nuestras diferencias. No la bajeza que ha hecho este tipo, no la inmundicia con la que se ha manejado. Y obviamente esto queda al descubierto solamente por lo que sucedió con el teléfono de Villavicencio. Si no, estas cosas ni siquiera se sabrían quién las hace, porque vienen desde los subterfugios de esta gentuza, que se protegen obviamente entre ellos y se protegen con también el tema de la tecnología para poder vomitar toda esta basura. Lo mismo le hicieron a la señora Viñaga, lo mismo han hecho con muchas personas. Ese caso tan terrible que tiene que ser llevado ante la justicia, de la chica que lastimosamente tomó esa decisión por este linchamiento, por este odio mediático, por esta basura mediática que este tipo de enfermos suelen hacer. A mí me parece muy bien, excelente, me parece que era lo que tenía que hacerse y que tenía que comprobarse por medio de un proceso, por medio, como decimos siempre los abogados, del debido proceso, comprobarse quién había hecho. Y ahí establecer la sanción, no votar en el aire, como saben, suelen hacer esta gentuza, que votan al aire todo este tipo de porquerías y ya queda en el imaginario, como decía Carlita, ya queda en el imaginario, ya hacen el daño, ya lastimosamente ya no es lo mismo la percepción que tendría que tener una persona, la percepción de la señora Veloz, ya queda en el imaginario, aún llevándolos ante la justicia. Ese es el daño tan terrible que hacen. Yo recuerdo cómo pelearon estos poderes mediáticos por la ley de comunicación, por este mismo tipo de cosas, porque sabían que con la ley de comunicación iba a ser muchísimo más difícil y iba a haber sanciones acorde a las porquerías que estaban haciendo. Por eso se demoraron tanto en la época, en los 10 años de la Revolución Ciudadana, por eso se demoraron tanto en aprobar esa ley. Porque obviamente los poderes mediáticos con su dinero, con su influencia, con su poder político y con su mano asquerosa negra atrás, no querían que suceda esto, no querían que haya esta ley para que traten de controlar los abusos cometidos por este tipo de excrementos sociales, de remanentes sociales, porque hay que ser ya la última basura, la última escoria para poder hacer ese tipo de cosas, dañarle la honra, dañarle el buen nombre, dañarle la psiquis a una persona, imagínense. Pero qué fuerza de la señora Veloz, le admiro, me congratulo, le mando desde aquí en algún momento, ojalá ella escuche la admiración por tener y por la fuerza moral para poder llevarle ante la justicia este tipo de, ya no tienen nombre, estos tipos que son serviles al poder, que están en la vereda contraria de nosotros, y eso sí tiene que quedar muy en claro, porque son gente de la otra vereda, gente mala, gente sucia y gente corrupta. Doctor, y hay un caso todavía mucho más grave, el caso de Micaela Andrade, la hija del doctor Washington Andrade, que terminó quitándose la vida, producto de todo ese ataque mediático y también ese montaje que creo que hicieron en fotografías, en imágenes, para descalificarla, porque ella tenía una postura contraria al gobierno, contraria a la consulta popular que hizo Lazo. Así es, justamente me refería a eso. Imagínense a dónde puede llegar esto.
Imagínense las consecuencias que puede tener este tipo de actos miserables, actos podridos, protervos. Imagínense llevarle a una muchacha llena de vida, una muchacha joven, una muchacha inteligente, y aunque no lo sea, no por eso es, todo el mundo tiene derecho a la vida, al buen nombre, al prestigio que las personas, y a una persona llevarle a tal punto de que haya tomado esa decisión, porque no sabemos en quién puede recaer. Hay personas más fuertes que pueden soportar esto y pueden pelearlo y pueden frentearlo. Pero ¿cómo sabemos el estado mental de una persona sobre la que recaiga este tipo de bajezas y este tipo de calumnias? Imagínense las consecuencias de esto. Esto tiene que tratarse con la ley. Esto tiene que llevarse al análisis y al escrutinio. ¿En qué delito podría incurrir? En un juicio. ¿En qué delito podría estar incurriendo alguien que es acusado de esto? De cyberbullying. Linchamiento mediático. El linchamiento mediático, delito de odio. Ahora, el tema es que en un proceso jurídico no se puede, mejor dicho, se tiene obligatoriamente que establecer la prueba, la evidencia, que eso es lo que la técnica requiere y es lo que la técnica pide. Yo le veo, no sería un proceso fácil. Yo creo que los abogados que estarían a cargo de esto tendrían una labor muy fuerte, porque comprobar que lo uno es resultado de lo otro, tiene que haber un hilo conductor, un nexo conductor, algo que compruebe que realmente esto fue el resultado de esto. Yo sé que hay una carta de la muchacha, una carta en la que se les pide, que hablar de esto realmente no es algo que muy fácil para nadie. Todos somos padres, nos ponemos en el lugar de ellos, o sea, hay que ponerse en el lugar de ellos, como lo de los chicos desaparecidos. No puede ser que porque a mí no me pasó, no me importe, que me valga un huevo. No podemos ser ese tipo de gentuza indolente, que no pasa nada, que como a mí no me lo hicieron allá y ni siquiera me importa. Eso no puede ser. También me pongo en el lugar del doctor Quesantes y digo, qué terrible tener que pasar el resto de los días de su vida levantándose todos los días con ese dolor que no le deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Entonces, volviendo al tema del derecho, habría que encontrar el hilo conductor sobre el tema y poder establecer que lo uno es resultado de lo otro. Pero este es un delito de odio claro, puro y duro. El linchamiento mediático, el uso el uso de los medios de comunicación para este tipo de fines, comprobar eso, que ahora por suerte la tecnología sí da para comprobar ese tipo de temas. Es un tema sumamente grave y complicado. Correcto. Doctor, ya pasemos al tema político que vive el Ecuador. Estamos en una campaña electoral, 16 candidatos en campaña, uno es presidente y candidato al mismo tiempo. Hemos visto cómo este presidente está cometiendo algunas cosas que no debe cometer un candidato. Muchos, no sé si se deben llamar errores o tal vez está incurriendo en infracciones electorales de lo que dice el Consejo Nacional Electoral, que hasta el momento se está haciendo de la vista gorda y mira para otro lado todo lo que está haciendo el presidente de la República. Pero hemos visto que el día de ayer ha pedido licencia el presidente Daniel Noboa, por días y por horas casi que viene la licencia. Es una licencia a la medida. ¿Qué lectura darle a todo esto? Primero que todo, me doy cuenta que el gran asesor de este tipo es el enano Vera, porque él fue el que empezó con esto de que pida permiso desde las 5 de la tarde para hacer campaña. O sea, esas ideas geniales que salen de esa mente brillante, ¿no? De esa mente maestra, y lo está haciendo delante de todo el mundo, de frente. Ni siquiera rojos se ponen para hacer este tipo de cosas. Lo cual ya realmente, ese es lo que a mí más me preocupa, a mí lo que más me llama la atención. Es el estado de la falta de asombro ya que tiene el ecuatoriano. Ya no pasa nada. O sea, se pasaron la Constitución por el morro, se pasaron la ley por donde ya sabemos, y no pasa nada. Entonces están haciendo campaña de una forma, y no es de ahorita. Nosotros nos fijamos en esto porque obviamente es la bronca con la vicepresidenta, etcétera, etcétera, lastimosamente es el primer personero del país. Pero no están haciendo bingos a nombre de ADN.
no estén entregando cocinas de inducción, no están haciendo campaña de frente. Entonces, ahí hay un tema que tiene que haber la denuncia. Pinta tiene razón al decir, o sea, el tribunal, el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia y no puede actuar como un ente de oficio perseguidor. Tiene que existir la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral para que el tema sea tratado. Por eso vi que ayer ya 3 candidatos fueron, 2 de ellos ya a presentar la denuncia correspondiente para que este tema se trate. Allí es lo que sucedía con la justicia a dedo, con la justicia que es solamente para un lado, que no es justicia, con lo que pasó con este tipo Guarderas, que salió por la puerta de atrás de la historia y salió como lo que merecía, que solamente a un partido político era el que perseguía. Y yo no defiendo eso, porque yo no puedo defender algo incorrecto, venga de donde venga, algo ilegal, venga de donde venga. Pero ¿por qué solo para el un lado? ¿Por qué solamente? Ahí es donde se prueba que estaba completamente direccionado y que era un peón más del poder. Porque una persona de derecho no tendría que ver a quién, no tendría que perseguir personas, no tendría que perseguir partidos políticos. Se tiene que perseguir y se tiene que juzgar actos reñidos con la legalidad. Y ahí es donde nos damos cuenta de los peones que tiene el gobierno. Y estos peones de Aluca, que por 2-3 mil suelditos miserables de $2-3 mil se venden felices de la vida. Sobre el otro tema de la campaña, todos sabemos que son rellenos, los otros candidatos no van a llegar ni sumando entre todos, pero, ni siquiera sumando entre todos de lo que yo doctor, sí, Carlita, con la denuncia oficial ante el Tribunal Electoral que hizo el candidato Luis Felipe Tillería, ya ellos deberían actuar. Sí, por porque supuesto fue lo único que hizo formal. Henry Cucalón presentó pues un llamado por escrito, pero el único que hizo la denuncia formal fue el señor Luis Felipe Tillería. En base a eso ya el tribunal debería de pronunciarse oficialmente. Claro, existe un debido proceso, esto tiene que ir a una audiencia, esto tiene que ir para recabar las pruebas de lo que ha sucedido. No basta solamente la denuncia. En ninguna instancia jurídica basta con la denuncia o la demanda. Tiene que seguirse el trámite de ley, pero obviamente tiene que haber un resultado de esto, tiene que haber un pronunciamiento de esto, y ese pronunciamiento, el órgano competente es el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene la capacidad de sancionar. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el tribunal, que también ya conocemos en manos de quién está y hacia dónde siempre van los tiros, ¿no es cierto, Carlita? Ahora, doctor, bueno, hay el decreto 500 del presidente que muchos juristas lo catalogan como una fanesca de todo, ¿no? Pero básicamente, yo resumo, yo me voy cuando quiero, regreso cuando quiero y hago lo que quiero. Él dice que se ausenta por motivos de fuerza mayor. Doctor, abogado, no sé, usted me corrige a mí, ¿no? Pero ahí dice claramente que se va a ausentar y va a regresar cuando él considere pertinente y que se ausenta por motivos de fuerza mayor. Yo decía al inicio del espacio informativo, un motivo de fuerza mayor puede ser ausentarte por enfermedad de tu padre o de tu madre, ¿no? Lo pongo en referencia porque todos sabemos las condiciones de salud del señor Álvaro Novoa Pontón. Pero ese podría ser un motivo de fuerza mayor. Pero irme 3-4 días para hacer campaña. ¿Se cataloga en derecho jurídicamente? ¿Lo puedo entender como un motivo de fuerza mayor? A ver, yo les quiero explicar algo. La fuerza mayor tiene que ser comprobada, ¿ya? La fuerza mayor no es algo que yo puedo calificar como fuerza mayor, o calamidad doméstica, o acto fortuito. Le voy a poner un ejemplo, Carlita. Por decirle algo, para que la gente entienda, cuando un abogado no llega a una audiencia, ¿no es cierto? No llega a una audiencia y por culpa del abogado sucede una consecuencia jurídica. El abogado tiene que, y si es que el abogado, por decirle algo, le voy a poner un ejemplo, tuvo un accidente en el trayecto a los juzgados y no pudo asistir físicamente, él tiene que comprobarlo. Entonces tiene que comprobar con un parte policial del accidente, con fotos del accidente, con la hora en el momento en que fue, para que la fuerza mayor sea calificada. ¿No es cierto? No puede ser fuerza mayor que me quedé dormido, ¿no es cierto? No puede ser fuerza mayor que ayer me pegué los tragos. No puede ser fuerza mayor que me voy a hacer campaña. Eso no es fuerza mayor, porque para hacer campaña hay un procedimiento, hay un proceso, hay un pedido especial, hay algo que consta en la Constitución y que consta en los códigos
para hacer campaña, un funcionario público tiene que renunciar. Absolutamente, y renunciar. No dice en qué parte de la ley. Yo quisiera oír al genio de 1,58 m. ¿En qué parte de la ley dice, o en qué código, o en qué reglamento, si no en sus pequeños cerebros, que puedo renunciar de tal hora a tal hora? ¿En qué momento dice que solamente es hasta las 5 de la tarde mi trabajo como presidente? ¿En qué parte de la ley dice semejante barbaridad? Porque si fuera así ya se hubiera hecho antes. Ok, hasta las 5 de la tarde dice la ley dice hasta las 5 de la tarde y de ahí en adelante yo puedo hacer lo que quiera. No es así. O sea, la fuerza mayor en qué deja de ser presidente. Más o menos es así. O sea, él ostenta el cargo de presidente, pero todos los días a las 5 de la tarde él deja de ser presidente. Entonces, a partir de las 5 de la tarde, ¿quién dirige o quién decide o quién representa al país en un caso fortuito o de fuerza mayor? ¿Quién lo representa? ¿Nadie? Eso habría que preguntarle al genio de 1,58 m. O sea que si es que hasta las 5 trabajo, ya hay una decisión ejecutiva que hay que tomar a las 6 de la tarde, ya no puedo. Porque ya a esa hora no soy presidente. ¡Qué estupidez! O sea, estamos hablando ahorita del mundo con mitos, o sea, de este mundo inventado, de este mundo paralelo, de este mundo estúpido en el cual los florindos habitan. Porque el problema ni siquiera es que esta gentuza vomite este tipo de aberraciones jurídicas. El problema es de quien les cree, el problema es de quien les aplaude, el problema es de quien les pone likes, el problema es de quien les reproduce aplaudiendo este tipo de aberraciones, porque estos no han pasado por la menor escuela de lo que se llama el derecho, no han recibido ni una clase de lo que se llama derecho, o tienen una maldad, una podredumbre y un odio en el corazón que supera absolutamente todo. Entonces esto es traído de los cabellos, esto es una aberración, pero lo están haciendo, como en este país. Todo el mundo jurídico, todo el mundo civilizado decía que no hay cómo meterse en una embajada. No es verdad. La ONU, los tratados internacionales, todo el mundo civilizado. Entonces, como abogado, tú dices, no, o sea, no pueden hacer. No pueden, sencillamente. En una mente jurídica, en una mente normal, civilizada, no puedes. Y lo hicieron. Y salieron frente al mundo panchos de la vida diciendo que son los adalides de la justicia. ¿No es cierto? Entonces, si ya sucedió eso, si ya le quitaron la visa ilegalmente de una forma abusiva y de una forma escondida a una periodista para tratar de silenciar, que no pudieron hacerlo, porque ahora Lonrita está mucho más fuerte que antes y ya no le pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Le salió el tiro por la culata. Pero si todas estas barrabasadas jurídicas, que no se podían en un estado de derecho, lo están haciendo, entonces, ¿qué podemos esperar? Yo solo le pregunté esto a Florindo Común. Si la milésima parte hubiera hecho esto el gobierno de Correa, ¿en dónde estaría empapelado ahorita? Pues, o sea, ¿qué nomás dirían todas estas voces podridas? Entonces, pero como es el tipo que tiene el poder mediático, como es el partido que puede manejar a los medios, y al manejar los medios maneja la narrativa, maneja la información y maneja el adoctrinamiento diario a estas mentes débiles, pues no les preocupa, porque aún así tienen los adeptos. Esa gentuza que está ahí atrás esperando que el amo le bote un mendrugo de pan para sentirse ellos especiales. Doctor, el presidente Daniel Noboa nombró a la señora Cynthia Gelibert, creo que es el apellido, ¿sí? Gelibert, como vicepresidenta, y le encarga en el decreto que él mismo expone, se hace público, la presidencia. Al momento de ella asumir o aceptar, desde ya está incurriendo en algún delito, va a tener algún tipo de sanciones más adelante. Le pregunto porque pueden ser 3, 4, 5 o un día, pero va a asumir una función que en ley, en norma, en derechos no le corresponde, porque la señora no ha sido elegida democráticamente por elección popular. Eso hay que tenerlo claro. Yo no me como el cuento de que la señora Saray Moya se enfermó. No. Aquí te dicen, oye, vas a ser presidente o vicepresidente y se te quitan todos los males. A mí no me venga a decir eso. ¿No? Claro, por supuesto, si es que en derecho es así, si se lo hace de la forma correcta. A mí me da la impresión de que ella les dijo, ¿sabe qué? Yo no me quiero meter en problemas, quiero vivir tranquila el resto de mis días.
Pero bueno, ¿qué va a pasar con esta designación? A ver, yo creo que la señora anterior, Saraí Moya, creo que es el apellido, creo que nos escuchó alguna vez. Creo que nos escuchó. Porque las advertencias jurídicas decir, señora, tenga cuidado. Usted el día de mañana es solamente servir y útil al poder de turno. El día de mañana, porque así pague el diablo a quien bien le sirve, le van a abandonar, le van a dejar a su suerte. Y ahí van a venir todos los juicios encima, juicios nacionales e internacionales. La abrogación de funciones es un tema sumamente grave. Y ahí hay responsabilidades penales. Entonces la señora creo que nos escuchó y muy inteligentemente dijo, a este pobre Gil ya le queda poco, a este pobre Gil que está haciendo barbaridades y medias, por 1 o 2 meses de gloria, no voy a sacrificar el resto de mi tranquilidad jurídica y de mi vida. Entonces yo creo que tomó la decisión correcta. Obviamente nadie se come el cuento que era por temas de salud, ¿no es cierto? O sea, porque nadie se come ese cuento. Lo que sí sabemos, lo que sí nos damos cuenta es que actuó de la manera como cualquier persona sin una ambición estúpida y desmedida hubiera actuado. Yo creo que hizo completamente lo correcto. Porque si yo sé, como una persona que llega ya tiene que ser una persona preparada, o por lo menos si no lo es, tiene que tener asesores, ¿no es cierto? Yo creo que los asesores le dijeron, esta y esta van a ser las consecuencias jurídicas por ese mesecito de fama, en que encima más de vicepresidenta no tocan absolutamente ningún pito, más que le pongan chofer a la puerta y que le pongan 2 guardaespaldas, que eso uno puede pagarse tranquilamente, privadamente. Entonces, lo que está sucediendo ahora con este nombramiento, no importa el tiempo, no importa si es 1 día o 20 minutos, el hecho jurídico ya está realizado desde el momento de la firma, desde el momento del decreto y de la aceptación. Ahí se cierra el círculo. Ahí es donde se cierra. Cualquier acto, para mi forma de ver como abogado, cualquier acto que provenga después de esa firma, para mí es una clarísima abrogación de funciones. Para mí, obviamente hay que probarlo en los tribunales y los entes competentes. Lo que los abogados tenemos es una opinión jurídica, pero me parece realmente, me da pena, ¿no? Que utilicen a la gente así. Sí. ¿Ella tiene que aceptar formalmente mediante un escrito o simplemente se asume que ella acepta y podemos, digamos que, entender que aceptó cuando se presente, no sé, el día jueves, viernes, en el Palacio de Carondelet como presidenta? ¿Cómo es esa aceptación? Como para que quede evidenciado, porque yo sé que esto va a tener en algún momento, muchos cuestionamientos y a ella le va a tocar pues responder jurídicamente. Así es. Sí, claro, hay un documento en el cual acepta, porque el día de mañana el cartón coge y le designa a alguien y ese alguien tiene el derecho también de decir no. Ese alguien tiene el derecho y tiene el deber de saber si es que el nombramiento que le están realizando es jurídico y es legal. Porque si es que yo acepto algo a sabiendas de que no es jurídico, yo estoy siendo cómplice de ese acto reñido con la ley, de ese acto reñido con los códigos. Entonces, la situación es sumamente delicada, sumamente compleja. Esa es una papa caliente que yo no sé cuáles serán los intereses, cuáles serán los ofrecimientos. ¿Por qué cree usted que Daniel Noboa, no designa a la señora Palencia, por ejemplo, ¿no? Que ella misma manifiesta ser una amplia conocedora del derecho? Y manifiesta funcionarias que, no que estoy diciendo que desconocen, quizás se quieren hacer de la vista ciega o de oídos sordos, pero funcionarias que desde mi punto de vista, mi percepción, no pertenecen pues a su círculo bien cerrado, digámoslo así. Yo creo que una cosa en la vida es tener la cara de Gil, otra cosa es ser Gil, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo creo que pasa. O sea, si usted le ve a la señora, usted dice está pobre, pero no creo que no ha sido como para que le designen. Obviamente ella debe haber estado en la mira primerito para nombrarle, porque es la que le tapa todo, la mujer fuerte al lado de él, que siempre le está alabando y echándole flores y por donde él pasa botándole rosas, ¿no es cierto? Pero creo que no llegó a tanto de ser, dice, no, ahí no me meto porque ella está ahí consciente, sí. Entonces, es una mujer consciente de este proceso
Calculadora, diría yo. que se está dando. Calculadora es la palabra. O sea, calculadora, y ella sabe el costo político de esto, y ella sabe el costo jurídico de esto. Entonces, por eso digo, ahí entre esta turbulencia que es el poder actual, entre todo este vómito que es el que nos está gobernando, ¿cómo se estarán manejando los intereses? ¿Cuáles serán los ofrecimientos? ¿Ya? ¿Cuáles serán las negociaciones para que una persona, a sabiendas que es un acto que puede tener, yo no puedo afirmarlo porque no soy juez, pero que puede tener como jurista, yo puedo aseverar y puedo decir, sí, es un acto que va a tener consecuencias jurídicas. Todo acto tiene consecuencias jurídicas, peor en la administración pública, peor cuando se tiene que rendir cuentas y peor en un cargo de elección popular, que está claramente establecido en la ley cómo tiene que llegarse o cuáles son sus verdaderos reemplazantes, los que propone la ley y la Constitución. Y si no se lo está haciendo, como bien dice, el diablo hace la olla, Carlita, pero no hace la tapa. Ya veremos las consecuencias de eso. Me voy a quedar con eso, ¿eh? El diablo hace la olla, pero no hace la tapa. No lo había escuchado antes. Me gustó, Jaime. Interesante. Doctor, ¿qué va a pasar con estas elecciones, con todo lo que estamos viendo? En realidad, ¿hay garantías dentro del proceso de elecciones que vive el Ecuador el próximo 9 de enero, viendo a un presidente que se burla de la Constitución, que hace lo que le da la gana? Vemos a un ministro de Defensa que sale a pedir disculpas, pero termina amenazando. A ver, ese tipo de disculpas creo yo que es peor el tratar de arreglarlo que realmente la posición. Porque imagínense si a mí me toca pedir disculpas y acabo amenazando a la persona que tengo que pedir disculpas. O sea, pero esto tiene que escribirse muchos textos y ya la historia va a calificar estos últimos 7 años de la vida política y de la vida jurídica de Ecuador como algo sacado de la realidad. O sea, como algo, como una burbuja, como una campana que no tenía relación con la lógica, con la sensatez en el mundo. O sea, no hay acto, no hay semana, no hay día que se cometan este tipo de barbaridades. O sea, una jueza, que es una autoridad competente, que sobre ella solamente está, como quien dice ya, la ley y la Constitución, y ordena en sentencia ejecutoria que se pidan disculpas, y las disculpas solo sirven para amenazarle. O sea, esto es un pulso de poder. Esto es el mensaje subliminal que le están mandando a toda la función judicial que no les sirve a ellos, a todos los jueces que no son servibles a ellos, como a la doctora Nubia Vera, mujer valiente, mujer de derecho, mujer admirable y mujer de aplauso, que después de la audiencia, muy técnicamente, porque dicen, ay, ¿por qué no denunció el momento en que le dijeron? Porque es una mujer de derecho, pues porque no es tonta, porque es brillante, porque si es que ella denunciaba ya contaminaba el proceso y hubiera podido ser recusada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Perdón, recibió todas las pruebas, cogió todas las pruebas y en el momento oportuno, después de dictar la sentencia, ella cogió y denunció esto. Entonces, como hay jueces, como lo demostró la señora Vera, como lo demostró la otra jueza que también dio este habeas corpus, que no son serviles y que sí están reaccionando y que no tienen miedo, porque no tienen rabo de paja. Entonces, este es el mensaje subliminal que les están mandando. Ok, te voy a obedecer en las primeras 2 líneas, pido disculpas, pero vas a ver lo que te pasa. Vas a ver cómo nos cobramos. Vamos a ver el costo que te va a pasar, la factura que te va a pasar haber hecho eso por no ser serviles al poder. Eso está clarito. Entonces, ¿de qué estado de derecho, de qué estado normal, de qué estado civilizado? Porque ya ni siquiera podemos decirnos que somos civilizados si hemos pisoteado la ley, el derecho, la Constitución, la moral, las buenas costumbres, absolutamente todo. Cuando a las víctimas se los quiere poner en una narrativa corrupta, podrida, de que eran delincuentes, haciendo entender en el imaginario, siendo que Florindo ya es débil de mente, le hacen creer encima más de que un delincuente, si es que se le puede matar, se le puede incinerar, se le puede cortar la cabeza y no pasa absolutamente nada. A ese tipo de barbarie hemos llegado y obviamente que no se entienda que estamos defendiendo a la delincuencia.
Lo que tenemos que defender es el Pero hay Estado gente que aprueba civilizado. eso, ¿ah? Hay gente que aprueba eso. Por supuesto que sí. Y hay Y en las estos redes se ve todos los influencers días. así es, estos influencers de apero, que por $20, la perrenis, el cerdo del estiércol, la coneja muerta de hambre, todos esos defendiendo lo que sucedió, diciendo que, no, que eran delincuentes y que andaban de noche, y que vean que los padres son los culpables. Pues es decir, que si yo salgo en la noche ya no tengo una protección jurídica, ya no vivo en un estado de derecho. Doctor, ¿Lo le voy a contar algo que me pasó a mí el día domingo. Yo fui a visitar a un hermano que tengo enfermo y él consume redes sociales, videos que le llegan al WhatsApp, y muchos videos los termina creyendo que son verdad. Cuando él me dice lo que usted me está manifestando en este momento, que él me lo dijo, yo estoy de acuerdo, me dice, que eran delincuentes. Créamelo, doctor, que yo terminé en ese momento de la conversación. Lo estoy contando lo que yo estoy viviendo en mi familia. Y hay muchos de mi familia que tienen esa postura. ¿A dónde hemos llegado por la bronca, por el odio que han generado los grandes medios de comunicación? Porque esto no se creó hoy, ayer o hace un año. Esto lo vienen desde hace 7, 8 años. Exactamente. ¡Qué horror! Pero todavía nosotros, como si somos gente pensante, nos escandalizamos. Yo le voy a decir algo. Yo tengo una amiga a la que yo quiero mucho, una amiga de provincia que vino acá, y cuando empezó a pasar esto de las cárceles, yo nunca me voy a olvidar esto, ¿no? Cuando empezó a ver las masacres en las cárceles y todo esto, una persona que no es ni de la alcurnia, ni de la élite, ni nada parecido, Florinda, pero hasta la cepa, ¿no? ¿Sabe cuál fue? Que se maten esos hijueputas. Así es. O sea, a ver, yo le decía, oye, de pronto un tío tuyo, un pariente tuyo, pues cae ahí en un mal momento, nadie está libre por estafa o por un accidente de la vida, le puede pasar a cualquiera, algún mal negocio, alguna cosa. ¿Y crees que es lógico que le vayan y le corten la cabeza allá adentro a una persona? Y así no sea, así sea el criminal más grande, no puede contabilizarse eso dentro de un mundo civilizado. Y encima ahora con esa misma retórica que ya la entienden los grupos de poder, enlodar a la víctima, entonces bien hecho, ¿no es cierto? Y como eran 4 niñitos afrodescendientes, ay, Dios mío, es que, no, le juro que como padre a mí se me eriza la piel, se me eriza el alma de que algo así pueda pasar, porque eso ni al peor enemigo se le puede desear. Levantarse al otro día y saber que al hijo lo han matado, lo han descuartizado, no saber qué pasó, eso es del infierno en la tierra. Eso es vivir el infierno aquí en la tierra. Pero hay gente que dice, y de influencers, porque esto es lo que son otras cómplices de esta porquería, que quieren posicionar la narrativa de que bien hecho, ¿no? O sea, bien hecho. Niños de 11, 12, 14, que ya bien hecho, o sea, ¿para qué salen de noche? En algún momento, el karma, las leyes y la voluntad divina tiene que pasar las cuentas sobre estos actos horrorosos. No son los únicos. Hay tantos desaparecidos en el Ecuador. Yo creo que se han siquiera mediatizado. pasa de 30. Carol Noroña lleva las estadísticas de las personas que han sido desaparecidas por este tema de la guerra al terrorismo, guerra que no existe y que la ha declarado este presidente. Después de ese ataque que hubo al canal TC Televisión, que creo que eso fue casi que desde mi punto de vista, fue un autoataque. Es que no solo de su punto de vista, Jaimito, es que mire que unos imberbes ahí obligados y mandados y no se disparó de tiros, eso era un cuento, pero en la narrativa ya queda que el presidente es tan valiente que mano dura y que le va a declarar la guerra al terrorismo cuando era simplemente un plan. Eso sí es parte del plan Fénix. Militarizar las calles para evitar primero la protesta social, ¿no es cierto? Porque es muy importante evitar la protesta social. Es muy importante de no permitir que la gente salga a expresar su rechazo de manera pacífica como está en la Constitución y que se cumple el derecho consagrado en la Constitución del derecho a la resistencia. Y segundo,
daba pierna suelta, mano suelta para todo este tipo de barbaries, todo este tipo de abusos. ¿Por qué? Porque se creen con patente de coso y ya salió él mismo a decir que a todos los que les juzguen y a todos los que les condenen, que él les va a dar el indulto. ¿Qué significa eso? Por Dios, es que no se están dando cuenta ahí les dice, de cómo se ha ido el país de las manos. Les está diciendo que maten, pues. Eso les está diciendo que hay una campaña, doctor. Doctor, tiene una campaña el gobierno en los medios de comunicación donde dice, he escuchado en algunas de las promociones que hacen, 100 terroristas le hemos dado de baja. ¿Y quién determina que esas personas son terroristas? ¿Quién determina que era terrorista? Por eso es que la gente no entiende. Yo no soy abogado, pero usted como abogado nos puede dar más luces. Lógico. A ver, yo quiero explicarles esto. La pregunta que usted hace es clave, Jaimito. El razonamiento que usted hace es clave, ¿ya? Y no se necesita ser abogado para entender la lógica, la razón, la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de los animalitos? ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de las bestias salvajes? ¿Qué es? El derecho, la organización, ¿no es cierto? Eso es lo que nos separa. ¿Y qué es lo que dice el derecho? Que existe un debido proceso que tiene que ser sagrado y que existen unas autoridades competentes que son las que determinan el cometimiento de un acto ilícito. Quien juzgue no es el vecino de al frente, no es el periodista comprado, el periodista corrupto, no es ellos son los que pueden determinar, no es la policía, no es la policía, no son las Fuerzas Armadas, no es la Marina, no es la aviación, no son los agentes de tránsito, ¿me entiende? Ellos son simplemente elementos técnicos dentro de la justicia que juegan un papel muy importante, pero quienes juzgan son los jueces, las autoridades competentes, no son los fiscales. La gente cree que los fiscales juzgan. Los fiscales no juzgan. Los fiscales lo que hacen son recaban elementos técnicos para ir delante de un juez y presentarle esos elementos técnicos que tienen si es que van a acusar a una persona, porque también pueden no acusarla. Y es el juez, mediante la distribución del debido proceso, que es que una audiencia, formulación de cargos, una evacuación de pruebas, una réplica, contrarréplica, etcétera, etcétera. El debido proceso, lo que dicen los códigos, y después de eso, cuando el juez ha recabado toda la información de las partes, ya tanto de la parte acusadora como la parte defensora, y establecer el desarrollo de las pruebas, de las evidencias que son documentales, testimoniales, ahí establecer si alguien es un terrorista, ahí establecer si alguien es un delincuente, ahí establecer si alguien ha cometido un acto ilícito. Pero no puede ser que salgan sin ninguna fórmula jurídica a decir hemos abatido a 100 delincuentes. O sea, what the fuck, por Dios. O sea, eso ya es un violentamiento, no siquiera es de ignorancia. En algún momento, ya es un nuevo derecho que están ejerciendo. En algún momento todo esto serán elementos de prueba para demandar al Estado. Por supuesto que sí. Y ese es algo que las consecuencias de toda esta barbarie no es que se va a acabar con el cambio de un presidente. Nosotros no somos una isla aislada. Nosotros somos un país que está regido por leyes internas y leyes externas, convenios, tratados internacionales. Nosotros no podemos violentar eso, y cuando se violenta eso, es el Estado, y también y alcanza con el derecho de repetición, se alcanza también a las personas que fueron las que cometieron estos actos. Esto va a traer consecuencias, esto tiene que traer consecuencias, porque no es que yo aquí hago lo que me da la gana y mañana me voy a Miami y no ha pasado nada. No, hay entes internacionales, hay cortes internacionales en las cuales se tendrán que juzgar muchísimos actos que están reñidos con la ley. Obviamente habrá que probarlos, porque yo puedo decir que están reñidos con la ley, otra cosa es probarlos. Yo puedo tener una opinión jurídica, estoy en la libertad de hacerlo, pero otra cosa es hay que llevarlos hacia los entes competentes, que eso se llama derecho, eso se llama lógica, eso se llama razón, eso se llama abogacía, eso se llama jurisprudencia. No podemos hacer lo que nos dé la gana y luego reírnos e irnos, porque no existe la patente de corso. No existe. Eso es un mito, eso es una creencia estúpida, eso es un pensamiento de Hacienda. Pensar que como soy el dueño de Hacienda, soy dueño de vidas de Haciendas y nada me va a pasar.
Ese es pensamiento retrógrada colonialista. Eso es patrón Galito hasta matar puede. No es así. Y esto va a ser dictaminado con el paso del tiempo. Doctor, quiero tocar un tema de lo que se dio justamente el fin de semana anterior, cuando la vicepresidenta Verónica Abad se pronunció y dijo que el día domingo asumía la presidencia. A los pocos minutos o pocas horas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado. Pero ese comunicado que emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no tiene firma de responsabilidad. ¿Por qué ellos no firman? ¿Ya? ¿Qué debe hacerse en este caso? Tal vez un candidato o una persona natural, cualquiera, puede presentar una aclaración al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, el caso de la Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, que indiquen si es que han firmado un documento o que aclaren ese documento. ¿Se puede hacer? Yo creo que el ente que tiene que hacer eso y que tiene que pedir esas cuentas es la Asamblea Nacional. La Asamblea es la que debería pedir, porque la Asamblea es la guardiana, ¿ya? Es uno de los poderes del Estado, es el guardián de que se ejecuten todos los actos jurídicos que tienen que ver con el Estado. Entonces salen a dar un comunicado sin firma. O sea, eso es como que yo, ¿qué le digo? Mande un cheque y no lo firme. O sea, tiene el mismo efecto, ¿ya? No tiene ningún efecto sin firma. Es un comunicado en el aire, porque para que todo tenga un efecto jurídico tiene que tener una firma de responsabilidad y una firma de responsabilidad de la autoridad que tiene la competencia para emitir ese comunicado. La señora Abad, ese es otro tema que yo siempre aclaro. Nosotros no somos a favor, no somos coidearios, no estamos en la misma vereda, no tenemos absolutamente nada en común con la señora Abad. Yo creo que ella está tomando una sopa de su propio chocolate. La vida le está enseñando a ella las lecciones por estar en ese lado de la vereda y por haberse juntado con semejantes personajes. Ahí está. Qué pena, no me alegro nunca del mal ajeno. Doctor. Pero nosotros lo que defendemos es el derecho. Lo que defendemos son los procedimientos que tienen que darse. Sacamos a la persona, que es lo que tiene que hacer una persona de derecho, y alguien lógico. Sacamos a la persona, al ser humano per se. El nombre y apellido no importa quién sea, sino el cargo es lo que tiene que defenderse. El cargo es lo que, las ramas del derecho que están al lado de ese cargo, que lo protegen, que lo promueven y le otorgan una competencia constitucional. Eso es lo que defendemos. Doctor, ¿por qué no firman el documento? Porque mira, no sé, ¿Por responsabilidades posteriores? ¿Evitar? Verá, primero que todo, por supuesto, primero que todo, no, porque obviamente ellos saben en qué hilito están colgando. O sea, ellos saben las consecuencias históricas que puede traer algún acto de esa naturaleza. Entonces ese documento no es válido. No tiene ninguna validez. Jurídicamente no tiene validez. A ver, yo le hago una pregunta a usted, mi estimado Jaimito. Pero han usado las cuentas de las Fuerzas Armadas para publicarlo. Muy bien. Una cosa es, habría que revisar si tiene firma digital. Hasta ahí no llego. No tiene firma digital. Revisé, no tiene. Ok, ¿cuál es el punto? Cuando a usted, un juez, le emite una sentencia, le emite la sentencia, ¿no es cierto? Pasa incluso por secretaría. Y usted va a ver la sentencia ejecutoriada, pero no tiene firma. Entonces, usted no puede coger esa sentencia y por decirle, sacarle a su cliente si le han condenado y está preso, por ponerles un ejemplo, porque no tiene firma. Entonces ahí está la sentencia, pero no tiene firma de responsabilidad. ¿Qué exige la ley? Que los comunicados, que las posturas, que los planteamientos tengan una firma de responsabilidad. ¿Y quién es el que tiene que firmar un comunicado de esa naturaleza? El jefe del Comando Conjunto. No puede firmar, pues eso, un cabo, un sargento, un teniente coronel. No, eso tiene que firmar la cabeza de las Fuerzas Armadas. O me equivoco. O puede firmar eso un agente de tránsito. No, pues. Doctor, pero en este caso, los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueden ser acusados por alguna cosa que arrogación de funciones o tal vez traición a la patria. Mire, yo lo que le digo es esto. Todo documento, si es que han utilizado las cuentas de lo que es las Fuerzas Armadas,
Todo documento deja ahora una huella digital. No la huella digital de aquí, sino la huella digital de lo que son los elementos electrónicos. Todo tiene una huella. Los IPs, de dónde sale, quién lo texteó, quién lo hizo. Todo eso puede ser peritado. Todo eso está sujeto a peritaje. El tema es que mientras dure, mientras sean serviles al gobierno de turno, no les va a pasar absolutamente nada, salvo que haya alguien en la asamblea que sí pueda fiscalizar este tipo de acciones y que sí pueda pedir cuentas sobre esto. Porque ese es un acto completamente, ¿cómo le digo? O sea, salir a la par de lo que dice un cargo de elección popular, que es la vicepresidenta, a decir algo que ellos están en derecho. Yo voy a asumir porque eso es lo que tiene que hacer el que quiera hacer campaña. Y la Policía Nacional también cayó en el mismo error. No sé si error, pero bueno, no firmaron el documento. Parece ser que ese es el patrón de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Evitan tener responsabilidad. Mire, mi estimado Jaimito, realmente hay que asombrarse y rendir, como quien dice, hay que admirar también el poder que está manejando todo esto detrás del poder. Porque aquí atrás de lo que es el supuesto poder, hay un poder de las élites, hay un poder mediático, hay un poder político, de personas que ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, que manejan realmente todo esto. Entonces, yo le hago una pregunta. Usted y yo, como personas pensantes que investigamos, nos damos cuenta de eso. Pero, ¿cuál es la percepción en la mayoría de la población? ¿Acaso ellos saben que un documento sin firma no tiene validez? No, el golpe mediático ya está dado. El golpe de efecto ya está dado. Entonces, el florido normal, el florido de la calle dice, ¿cómo les están apoyando las Fuerzas Armadas? ¿Cierto? O sea, ese aroma al poder respaldado por la milicia, por las Fuerzas Armadas, por las armas, es el golpe mediático que le están dando a la mayoría de la población que no entiende de derecho, ¿no es cierto? Le están diciendo que aquí no puede pasar absolutamente nada mientras ellos no decidan lo que les dé la gana de decidir, ellos van a estar respaldados por las armas. Usted y yo sabemos que es un comunicado que pasará a la historia y no pasará nada porque no tiene firma, ¿no es cierto? Pero el golpe mediático ya está dado, el golpe de poder ya está dado, la percepción de poder respaldado por las armas ya está dada. Es decir, el daño ya está hecho. Correcto. Bueno, finalmente en este tema, la Asamblea es la que debería solicitar una aclaración a este comunicado. Según yo, puedo estar equivocado, como salió la otra vez mi estimado, a una persona que admiro muchísimo, al señor Maluk, después de una intervención mía, tuvo como le digo, me corrigió, dijo el doctor Ángel está equivocado por el tema de Zantopic. Entonces yo me fui a averiguar, me fui a ver. Dice, no, las empresas son anónimas y no se sabe. No, siempre hay una responsabilidad. Y fue justamente por eso que le sancionaron, ¿no? Pero qué bueno, a mí me parece excelente poder incluso equivocarse, porque perfectos no somos, o sea, no somos pues, la lumbrera de la verdad absoluta, podemos equivocarnos, pero a mi parecer jurídico, la acción de fiscalizar que tiene la Asamblea le permite pedir explicaciones sobre esto, porque tienen que fiscalizar, y nadie está fuera de la ley, nadie está sobre la ley. No existe pues un ente que diga, a mí no me pueden tocar, ¿no es cierto? O sea, yo soy bien guapo y punto. No, señor, para mí es la Asamblea la que debería ser. Y como siempre quedo a la opinión, y si es que hay algo que yo no conozca, pues bienvenido sea, se puede aprender siempre, ¿no? El conocimiento que uno tiene nadie tiene el conocimiento ilimitado. Todos tenemos ya una base de tantos años de ejercicio y podemos opinar sobre el tema. Así es, mi estimado doctor, Jaime. Ya en el tema político, ¿cómo ve el panorama usted? ¿Quién cree que está primero en esta contienda hasta el momento? Yo lo que creo es esto. Son solamente dos candidatos los que están disputándose el tema. Solamente la Revolución Ciudadana y ADER. El resto son comparsa. El resto, para lo único que sirve el análisis de los otros 200 que están ahí, es para ver el pulso político que va a haber en la segunda vuelta. Porque lamentablemente yo sí creo, yo soy un pesimista, ya lo he dicho siempre, sí va a haber segunda vuelta. Pero el problema es
cómo se van a negociar y qué es lo que va a suceder en el imaginario de los que no votan por esos dos candidatos, de los que votan por los González, por, ¿qué le llaman? No sé, Escala, y todos esos que no llegan, entre todos ellos, ni al 5% creo que llegan sumando absolutamente todos, ¿no es cierto? Pero va a ser muy importante lo que sucede en la segunda vuelta, tal como sucedió con lo que pasó en la vez anterior, de que los indígenas, que eran la CONAI y Pachacuti, que eran un voto que realmente hubiera sido importante, se metieron en el nulo ideológico y ahí están las consecuencias. Entonces eso también hay que analizar, porque no solamente porque yo me pongo el poncho, porque yo soy indígena, es que ya tengo la razón. En muchas cosas sí, en muchas luchas sociales sí, pero también vemos que los famosos supuestos pseudos de disque izquierda, porque no son de izquierda para nada, como el Escala y todos esos, plegaron al 7 veces sí, ¿no? Y estuvieron haciendo campaña con Lazo, ¿no? Entonces yo no sé de qué izquierda ¿Y habla, usted cree que, porque son unos oportunistas. ¿usted cree que sigan por el nulo ideológico algunos? Yo creo que el panorama se va a leer de distinta forma. ¿Por qué? Porque sí es verdad, y eso me ha hecho ver muchísimas personas. Yo no he querido creerlo. Yo siempre he pensado que son pequeñas cosas, pequeños logros, pero no. Ya me lo han hecho ver una empresa que maneja mis redes, me ha hecho ver que la respuesta, no solamente a mi persona, sino a la tendencia que nosotros defendemos, que es la justicia, la paz, la libertad, la alternabilidad y la sanción a los gobiernos que no han logrado y que se han ido en contra del pueblo, sí hay una respuesta. O sea, existe, como quien dice, el Florindo que fue honestamente engañado. El Florindo que ahora sí honestamente reconoce que hizo una pendejada. El Florindo que si ya se le quitó la venda, que hemos logrado que se quite la venda de los ojos, con técnica, con razón, con pruebas, con jurisprudencia, con derecho, con lógica, con sentido común, hemos logrado de que diga, pues sí, hay muchísima respuesta de esto ya en las redes sociales, no solo de mi parte, esa es una percepción sumamente generalizada, pero, y ese porcentaje, ¿por qué no es que Noboa ganó con el 80%? 52 nomás fue, ahí, o sea, tampoco es que fue una diferencia del 10%, y esa diferencia, que es tan pequeña, es la que se necesita para un triunfo en segunda vuelta. Ya lo que usted en la pregunta anterior de cómo veo yo el tema, yo no, como la otra vez conversábamos también esto en una entrevista, y yo dije que yo no creo que Noboa vaya a ganar, pero tampoco creo que él vaya a dejarse perder, lo cual es gravísimo, ¿no es cierto? Porque ya vimos, ahí están en los chats, lo que sucedió con lo de, en los chats de Villavicencio, lo que sucedió con, ¿cómo se llama el llamingo este? Con Yacu, ¿sí o no? Clarito estuvo. Bastó una amenaza de que iban a meterse al tribunal y cambiaron absolutamente las elecciones. ¿Qué es lo que nos dice la fiscal esté operativa para esa fecha? Yo creo que ya no. ¿Regresará? Yo creo que ya ese tema es muy difícil, muy difícil. Ya después del tema de los chats y después de todo ese asunto, ya es muy difícil, que encontraron la excusa perfecta. Entonces, yo creo que todavía hay tela que cortar ahí, todavía como quien dice hay halo de vida, pero ya con el poder de antes creo que ya no. Yo creo que ya ese capítulo ya tiene que pasar al siguiente capítulo, que será el juzgamiento de la historia y el juzgamiento de los entes competentes a todas esas actividades que muy fácilmente se podrían comprobar en base a todas las evidencias que ahora se pueden recabar por medio de los chats. Las conversaciones que se dieron en meses anteriores, antes de que se inscriban las candidaturas, donde se hablaba de un frente de las izquierdas, entre Pachacuti, GRC, ahí está también Reto, que bueno, esa alianza sí se dio, y otros movimientos de izquierda. ¿Usted cree que esas conversaciones se retomen si hay una segunda vuelta? No, y yo tampoco estaría de acuerdo, porque eso son falsas izquierdas. O sea, lo que ha dicho el economista de la Correa, yo también me sumo a eso. O sea, no solo por el hecho de pactar y de unirnos y de ganar unas elecciones, hay que sacrificar la honestidad ideológica. Yo no creo en eso. Yo prefiero perder, no importa, pero honestamente, a ganar, aliándome con gente que sé que es corrupta, mentirosa, proterva,
y que no tienen una ideología más allá que su bolsillo y sus intereses personales. Entonces ahí sí prefiero perder, me voy feliz que he perdido, pero no voy a pactar yo con estos pseudo izquierda. No existe, eso es una falsedad. Todos estos movimientos se han plegado a los grupos de poder del momento. Todos estos cogobernaron con la traición de Moreno, cogobernaron con el Chulquero y están cogobernando ahora. Ellos siempre están pegados, ahí están las pruebas. Yo solo quiero que vean, que se retrotraigan al momento histórico de algo que fue la inoculación del cáncer que tiene este país, que fue el 7 veces sí, porque ahí fue donde jurídicamente se tomaron el país de la forma más ilegal e inconstitucional, con una mañosería tremenda. Jurídicamente, yo que he analizado eso hasta el cansancio, me doy cuenta cómo jurídicamente se pasaron por el morro absolutamente todo. Y esto fue en base a que el tumor que se llama Lenín Moreno, ya, el patojo traidor, y que después de esto se hizo una metástasis con lo que sucedió en el Trujillato, y que lo avalaron, lo aterrizaron de sus podridas intereses y sus podridas mentes, lo aterrizaron por medio de esta consulta. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿No estaba Natasha Rojas ahí? ¿No estaba La Escala? ¿No estaban todos estos? El 7 veces sí. Con un gobierno que se plegó a la derecha al mes de haber ganado con un proyecto supuestamente de la Revolución Ciudadana, con una traición como que será recordado todos el resto de sus miserables días, y ese apellido será sinónimo de traición, porque así lo va a castigar la historia, y ya lo ha castigado la historia. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de estos 7 años? Por eso a mí me sorprende que haya gente, que haya grupos, que haya ignorantes que digan, Novoa está haciendo bien las cosas. Entonces ahí es donde, con lo que hablábamos la otra vez, estamos viviendo la estupidez colectiva, como lo que me cuenta usted de su hermano, ¿ya? Qué lástima, porque uno a veces son la familia de uno. Créame que a mí me pasa lo mismo. Es como el caso de Javier Lazo también, ¿no? Exactamente, que salen y dicen, mire este razonamiento que yo tuve de una persona. ¿Saben lo que me dijo una persona? Me dijo, pero tú crees que siendo que sale en la prensa todos los días, ¿cómo va a ser mentira? Sí. A eso es que estamos se reúnen con muchos florindos, pues. y el síndrome de florindos les cae a todos. A algunos les cae, ¿no? Así es. Ese es el problema, que estamos infestados. Y el odio y la estupidez tienen un grave problema, que es contagioso. Yo tengo 2 hermanas también que son igualitas, así como mi hermano, pero ¿cómo se les hace entender, no? A pesar de que uno trata de explicarles la situación y ven el programa, pero son ciegos, son ciegos. No, es que por eso la Biblia del pueblo son los dichos. ¿Qué dice el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. A estas personas no existe un razón. Y eso es lo que yo hablo con mi hijo, mi último hijo que ya está para ser abogado. Y me dice, papi, o sea, siento una impotencia, porque todo lo que yo hablo es por los libros, es por los códigos, es por lo que estudio. Y la única respuesta que existe es no. Esa prepotencia de la ignorancia. La prepotencia de la ignorancia. Negar por negar. ¿Entiendes? Yo oigo, a veces me meto estos likes de esas páginas novoístas, etcétera, etcétera. Y realmente me da ganas de cerrar los ojos y aparecer en otra galaxia. Porque esta es inmunda. Esa es una gran verdad, doctor. Carlita. Doctor, bueno, ya para finalizar, ¿cómo podemos hacer para confiar en unas elecciones transparentes? ¿Qué es lo que preocupa en estos momentos? Imposible. Fuera de toda consideración. ¿Qué somos? ¿Ingenuos? ¿Qué somos? ¿Tontos? ¿Niños? ¿Para creer? No, Carlita, eso no va a pasar. Esto ya es un plan, está predeterminado. Y estaremos aquí hablando, ojalá yo me equivoque. Lo único que yo vengo diciendo estos 7 años, de todas mis intervenciones, de todas mis participaciones, digo, espero ser yo el equivocado. Y yo sería feliz, no avergonzado, feliz de ser el equivocado, feliz de que me tapen la boca, feliz de ver un mejor Ecuador en manos de los de la vereda del frente, feliz de yo ser el equivocado y que se me demuestre de que están actuando con constitución, con derecho, con jurisprudencia. Yo
vendría y aceptaría, sí, me equivoqué, qué pena, o sea, vamos a tomar unas cervezas y punto. Pero lastimosamente hasta ahora no me he comprobado lo contrario, se siguen dando este tipo de barbaridades, se van a seguir dando, porque todos son los cimientos que están poniendo para el acto mayor. ¿Cuál es el acto mayor? Volver a tomarse el poder. A estar vigilantes entonces del proceso electoral, es lo único que nos queda. Yo de las pocas cosas que tengo esperanza y que tengo fe y que tengo algo digo, bueno, ojalá por lo menos eso, es del control electoral que tiene la Revolución Ciudadana, que es muy organizado, ¿ya? De eso es de lo que yo digo, bueno, por lo menos ellos son los que tienen que estar vigilantes. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Solamente votar con conciencia, pero los que sí tienen que estar vigilantes son la Revolución Ciudadana, porque no es secreto de que estos dos partidos son los que van a llegar. Y el Partido de la Revolución Ciudadana, y no es ADN el que va a llegar a la segunda vuelta, es el anticorreísmo, es enfermedad, que es el partido político más grande del país. Doctor, pero el estado de excepción que hace unos días emitió el presidente fue precisamente para eso, porque él sabe que al meter la mano en las elecciones puede haber algún levantamiento social y lo que aparentemente parece que busca es restringir derechos y reprimir. Yo le quiero preguntar esto, Carlita. ¿Usted cree que esto que sucedió no está en el imaginario de la gente? Por supuesto. ¿Usted cree que la gente va a salir y va a ejercer su derecho a la resistencia como la Constitución le otorga después de esto? No quiere. Eso es un suicidio. Entonces, ¿para qué creen que suceden estas cosas? Porque todo es un plan. Ese sí es el plan Fénix, ¿no es cierto? Ya está la advertencia en el imaginario. ¿Y cuál es la advertencia en el imaginario? De que tenemos patente de corso para meterte un tiro, quemarte y enterrarte. Ya. Así que mejor, quédate en tu casa quietito. Todo esto es un plan. ¿Ya? Todo esto es un plan. ¿Qué debió hacer la derecha en estos casi 8 años que lleva gobernando para superar a la Revolución Ciudadana? Lo que se les ha dicho hasta el cansancio. Lo que le tiene vivo, vigente, actualizado y al día al economista Rafael Correa Delgado es la derecha. No somos ni siquiera las personas inteligentes de izquierda, no, es la derecha. Porque si hubieran hecho un mejor gobierno, ¿no es cierto? Nadie se acordaría del Masi. Díganme una cosa, ¿quién se acordaba del Yamingo Cachetón de Gutiérrez en el gobierno de Rafael Correa? Nadie. Se acordaban como un accidente, como un chiste, como este pobre que llegó ahí y se fue por las mismas, ¿no es cierto? La gente se acordaba de Alfaro. Nos acordamos hasta ahora de Alfaro, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos correístas y eso hay que aclararlo. Ni siquiera el economista Correa es correísta, somos alfaristas. Esa es nuestra ideología, la de Alfaro, que fue asesinado por los grupos de poder del momento. ¿Cuáles eran los grupos de poder del momento? Los medios de comunicación. ¿Quiénes? ¿Quiénes las usaban con sus editoriales? El Comercio, ¿ya? El mayor diario nacional, que asusaron con sus editoriales y con su odio, porque así mismo el viejo luchador puso un pan en la mesa de los pobres. Entonces tenían que pasarle la factura y se cometió el crimen más horrendo, la hoguera bárbara. ¿No es cierto? Y hasta ahora nos acordamos de ese gobierno porque fundó las bases de lo que era vialidad, en lo que era derechos, en lo que eran libertades, en lo que era el liberalismo. Entonces nosotros somos alfaristas. El economista Correa es alfarista y eso yo lo sé. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué se sigue hablando de Correa? ¿Por qué la derecha le ha revivido tanto? Por su pésima actuación, por su inoperancia, su ignorancia, su corrupción, su bajeza, sus intereses creados, su protección a su grupo, a su casta y a la élite que según ellos creen que tienen, ¿no? Porque más cara de artesanías incaicas no pueden tener. Entonces, ese es el punto, que ellos son los que le han dado mayor realce a lo que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si estos 3 gobiernos hubieran hecho la mitad, vean, la mitad, le digo, no lo mismo, la mitad, nadie estaría hablando de economista Correa. Claro. Quedaría para los estudios ni nada más. Pero tener construido un poste y haber desaparecido la seguridad jurídica, que esa es la base de todo del país, eso es terrible. Y yo quiero acabar con este mensaje. Nosotros, las personas que tenemos una visión correcta de lo que está sucediendo en la historia,
Nosotros tenemos que fundar y tenemos que crear y tenemos que reafirmar una causa. Y la causa no son los pobres, como quieren determinarse los candidatitos de turno. Vamos a luchar por los pobres. Eso es retórica, eso es falso, me duelen los oídos cuando yo escucho eso. Lo veo a Saquicela hablar de eso. Espérenme un ratito, me dolió el estómago. Ay, Dios mío. ¿Sabe cuál es la causa, Jaimito, que nosotros debemos impulsar? Y yo le dejo esto para que ustedes lo analicen. La real causa tiene que ser la justicia. Porque si hubiera justicia, se cobrarían los impuestos, ¿no es cierto? Si hubiera justicia, los corruptos estarían pagando sus culpas. Si hubiera justicia, hubiera una redistribución correcta de las oportunidades, no de la riqueza, de las oportunidades para generar riqueza. Si hubiera justicia, un maestro no se jubilara con una pensión de este tamaño y un militar con una de este tamaño, ¿no es cierto? Entonces lo que debemos nosotros apuntar, la causa que debemos seguir, la causa que debemos defender, la causa de la que debemos hablar es de la justicia. Y no significa creación de nuevas leyes, esa es otra estupidez. Las leyes están ahí, lo que tiene que hacerse es cumplirse, lo que tiene que hacerse es ejecutarse con voluntad política, con un gobierno que tenga una profunda conciencia social y que sepa que la única forma de ejercer esa conciencia social, de acortar las distancias y de romper este contrato social tan injusto que vivimos, es la real aplicación de la justicia. No puede existir en ningún momento un Estado que se precie del buen vivir si la justicia es soslayada. Esa debe ser la causa. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, interesante siempre conversar con usted aquí en Ecuador en Directo. Gracias, Jaimito. Y se me adelantaron porque la próxima semana voy a estar por donde ustedes para darles un gran abrazo. Bueno, por acá lo recibimos. Aquí lo esperamos. ¿Cuándo viene a Guayaquil? Estoy para el próximo miércoles, o sea, de mañana, de hoy día en 8, de hoy día en 8 y de hoy día en 9 tengo que estar en Guayaquil. ¿Cuántos días va a estar en Guayaquil? 2 días voy a estar. 2 noches, 2 noches, sí, 2 noches. Bueno, vamos a estar en contacto. O sea, miércoles y jueves. Por supuesto que sí. Yo les escribo si es que pueden, encantado. Si es que no, ningún problema. Yo estoy a la disposición de ustedes y agradecido siempre por el espacio que me dan. Gracias. El doctor Boris Ávila Simpson, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo, en su espacio Los Especialistas. No es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Que te va a hacer respetar.